Los derechos humanos como parte de la educación en el Ecuador. La integración de los derechos humanos en nuestro sistema educativo es un aspecto importante para el desarrollo de la sociedad, para que sea justa y equitativa. Los derechos son universales, garantizan igualdad, dignidad y libertad en todas las personas, sin ninguna distinción. En el contexto ecuatoriano, la enseñanza de estos derechos en las aulas tiene un papel crucial dentro de la formación de ciudadanos conscientes y competitivos, con valores democráticos. Al incorporar derechos humanos en el currículum educativo, nos ayuda a los estudiantes a entender y valorar los principios y además proporciona herramientas necesarias para el ejercicio y defender en la vida cotidiana. Enseñar sobre derechos humanos en las escuelas nos ayuda a prevenir actitudes de intolerancia y discriminación, promoviendo un entorno escolar más inclusivo y equitativo. Los derechos humanos son un conjunto de principios universales que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas sin ninguna distinción. Esta definición está declarada dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, misma que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos o de los pueblos. La promoción y protección de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo humano y social, pues contribuyen a la creación de sociedades más justas y equitativas. Dentro de la historia de los derechos humanos en Ecuador, podemos ver que ha sido compleja y ha estado marcada por una serie de luchas sociales y políticas. Por ejemplo, en el siglo XXI, la independencia del Ecuador en 1830 marcó el inicio de un proceso de construcción estatal. En esta se empezó a esbozar los derechos individuales en la legislación. Sin embargo, estos derechos eran limitados y estaban disponibles principalmente para ciertos sectores de la población. En el siglo XX, a medida que el país enfrentaba dictaduras y periodos de violencia, diversas organizaciones sociales y políticas comenzaron a luchar por la defensa de los derechos humanos. En 1978, la primera Constitución Democrática del Ecuador incluyó algunas garantías de derechos, aunque su implementación fue limitada. En la Constitución de 2008, este documento representa un hito significativo en la historia de los derechos humanos en el país, pues la Constitución establece un marco integral que incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, reconoce los derechos de la naturaleza y promueve un enfoque intercultural que valora la diversidad étnica y cultural del Ecuador. La educación y los derechos humanos. La educación juega un papel fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos. A través de la educación buscamos fomentar la comprensión y el respeto hacia estos derechos, así como preparar a los individuos para ejercerlos y defenderlos en este contexto. Varios elementos son esenciales. La educación formal incluye la enseñanza sobre la historia de los derechos humanos. La educación no formal, a través de talleres, campañas y actividades comunitarias que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de los derechos en la vida cotidiana. El desarrollo de competencias. Esto es esencial para fomentar una cultura de paz y respeto. Dentro del marco normativo, el Ecuador, como parte de la comunidad internacional, se ha comprendido a respetar y proteger los derechos humanos a través de la ratificación de varios tratados y convenios. Algunos de los más relevantes incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce los derechos como el derecho a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. La Convención sobre los Derechos del Niño, que asegura la protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, enfatizando su derecho a la educación y al desarrollo integral. Con toda esta información podemos concluir que la incorporación de los derechos humanos en el currículum educativo ecuatoriano, especialmente a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011 y la Constitución del 2008, representa un avance significativo en la promoción de la educación inclusiva y equitativa.
Sin embargo, la efectividad de esta integración depende de la capacidad adecuada de los docentes y de los recursos disponibles. A pesar de los logros alcanzados, el sistema educativo enfrenta numerosos desafíos que obstaculizan la implementación efectiva de la educación en derechos humanos. La falta de recursos, la resistencia cultural y la escasa continuidad de los programas educativos son factores que deben ser abordados para lograr un impacto duradero. La educación en derechos humanos es fundamental no solo para fomentar el respeto y la comprensión de estos principios, sino también para empoderar a los estudiantes a convertirse en defensores activos de sus derechos y